Hola amigos, ¿cómo van? Quiero contarles hoy el análisis que le hice al libro de Gustavo Petro, Una vida, muchos días. El libro que escribió mediante su candidatura a las presidenciales del 2022. Este libro, escrito por él, o bueno, puede ser que no lo haya mandado a escribir a alguien, no sé, lo haya escrito a alguien más, no sé si ha tenido el tiempo, pero este libro es muy interesante porque él cuenta toda su vida ahí, desde el M19, su paso por el M19, su paso por la alcaldía de Bogotá, su paso por el Congreso, su primera elección en 1991, sí, todo ello. Empecemos con lo primero. Él habla cómo fueron sus inicios en el Bolívar 83 en Zipaquirá. El primero empezó cuando llegó al colegio de Zipaquirá, donde también estuvo Gabriel García Márquez. Se da cuenta que el colegio de Zipaquirá ha sido público y ha tenido un premio Nobel, y ahora, pues él no lo dice en esa porque como el libro todavía él no era presidente, pero él estudió allá. Y ha sido el único colegio que está saliéndonos un poco del libro, que ha tenido un presidente de la República y un premio Nobel. Entonces ha sido interesante eso del Zipaquirá. Entonces sus inicios por Zipaquirá. Luego pasa lo que él hizo en el M19 cuando fue concejal de Zipaquirá, y cuenta cómo ayudó a construir un barrio popular en Zipaquirá que se llama Bolívar 83, haciéndole homenaje hasta el natalicio de los 100 años de Simón Bolívar. Después de ello, pasamos a cómo entró al M19 y cuando él estudió también al externado a estudiar economía, y cuando él era guerrillero. O sea, era una dualidad que él llevaba, una doble vida. Y él también cuenta cómo pasó a la cárcel, también cuenta las torturas que sufrió, cuenta lo de cuando conoció a Pizarro. Hay algo más muy interesante que él cuenta también, es la reunión que sostuvo con Carlos Castaño. Él dice que Carlos Castaño era, era la figura visible del paramilitarismo, pero no era su líder. Para él, Castaño era un hombre débil de carácter, o sea, era un hombre que quería aparentar ser fuerte con un carácter y una fuerza y unas palabras fuertes cuando hablaba, pero que cuando tú lo enfrentabas con conocimiento e ideas y lo refutabas, se volvía tímido e introvertido. Eso es lo que él cuenta en este libro, en uno de sus capítulos. Hay otro tema que me pareció también interesante contrastarlo con Carlos Castaño, lo que cuenta en el libro de él, Mi Confesión, también súper recomendado. Yo creo que uno debe analizar este libro y el de Carlos Castaño. ¿Por qué? Él empieza a hablar de la toma del Palacio de Justicia, que era para hacerle un juicio político al presidente de la época. ¿Quién era el presidente de la época? Belisario Betancur. Se trataba de ponerle una demanda jurídica al gobierno, al presidente, por incumplimiento de unos acuerdos públicos en donde estaba su firma. Y entonces la operación era básicamente presentar esa demanda jurídica y defenderla ante la Corte Suprema de Justicia y ante el país. Y por tanto colocamos también los principales cuadros, abogados y juristas que tenía el M19 en ese momento con las armas al hombro. Por eso está el exparlamentario y abogado Andrés Almarales también al frente del operativo. Y está un constitucionalista como Alfonso Yaquín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Atlántico allí, y otros. Él, según lo que cuenta Gustavo Petro, él había faltado a su palabra. Él tenía toda la idea de hacer una paz con el M19, hacer una paz con unas guerrillas aparte del M19, que fue también la conformación de la UP, pero que no cumplió su palabra y por eso le iban a hacer un juicio político. Eso es lo que cuenta él, y que esa era la intención. Y que si bien Pablo Escobar sabía lo que a él le interesaba, y los militares también sabían de la toma, no fue que a él le pagaran, o sea, que Pablo Escobar pagara al M19 para tomarse el Palacio de Justicia. No, él dice que eso no fue así, sino
que el ejército sabía, pero que a Pablo Escobar le interesaba. Primero, porque se iba a vengar de todos los magistrados que iba o que estaban auspiciando la extradición. Eso es lo que cuenta él. Y entonces el ejército también llevan una investigación sobre todas las torturas sobre los guerrilleros, no solo del M-19, sino de la UP y todas sus alianzas con paramilitares. Y entonces a los militares les convenía mejor la muerte de todos los magistrados que llevaban la investigación de ellos. Eso es lo que él cuenta en un capítulo de su libro. Ahora bien, hay que contrastarlo con lo que dice Carlos Castaño en su libro Mi Confesión, porque quiero que mis seguidores o los que están viendo este video se enfoquen en estas dos visiones. O sea, si van a leer el de Gustavo Petro, lo lean también con lo que cuenta Carlos Castaño. ¿Por qué? Porque él cuenta que el golpe, o sea, el M-19 le cobró a Pablo Escobar 1 millón para matar al magistrado Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Temiente del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Inmediatamente, divulgue ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oye? Señor doctor Reyes Echandía, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? ¿Aló? ¿Con cuántas personas más está usted como rehén? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Es que no podemos hablar con ellos si no cesa el fuego inmediatamente. Usted es un magistrado de la Corte, ¿no? El presidente de la Corte. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Además, otro 1 millón por la toma del palacio en sí e incendiarlo. Eso es lo que cuenta Carlos Castaño en su confesión. Y además cuenta que en un capítulo que le dedica exclusivamente a ello, que se llamó Carlos Pizarro debía morir. Eso es lo que dice en un capítulo. ¿Y por qué decía que debía morir? Porque no solo lo patrocinó a la M-19 la toma del palacio, sino estaba pagándole la candidatura para las presidenciales de 1990. Y como es bien sabido, ya Carlos Castaño no era aliado de Pablo Escobar, ni seguía sus órdenes, sino que estaba conformando los Pepes, lo que era el grupo perseguidos por Escobar, y además estaba conformando su grupo paramilitar al paralelo al de perseguidos por Pablo Escobar. Y entonces decía que por ende era la ficha clave de Pablo Escobar. Eso lo dice Carlos Castaño en su libro sobre Carlos Pizarro. Y entonces hay que contrastarlo con ello, a ver quién tiene la verdad o quién acierta más. Porque si una ideología, por ejemplo, si nos vamos a los seguidores de Petro y todos los que son como izquierdas, sí, personas muy afines a la ideología de Gustavo Petro, que no quiere decir que sean sus seguidores, eso hay que dejarlo claro, o a youtubers como Wally, van a decir que esta es la verdad. Pero ahora contrastándola con lo que dice Carlos Castaño, si son bien de derecha, seguidores de Álvaro Uribe, de la derecha dura, van a decir que la verdad era lo que dice Carlos Castaño en su libro. Entonces es interesante que contrastemos ello. Otro punto que me parece interesante y también contrastable es lo que él cuenta sobre el embajador de Bruselas. A Gustavo Petro lo iban a matar, eso dice él en su libro, y también leyendo informes de la época del Espectador, El Tiempo y Semana, efectivamente a varios del M-19 ya lo habían atentado, incluso un amigo de Gustavo Petro, que es el padre del actual congresista Iván Cepeda, el senador Cepeda, padre, fue asesinado. Entonces,
El presidente de la época, el que reemplazó a Luis Carlos Galán, que él le dice neoliberal en todo su libro. Es curioso, o sea, siempre es el neoliberal o el que trajo el neoliberalismo a Colombia y todo lo que tiene que ver con la privatización de la salud, la privatización de aquello y lo otro, en fin. Entonces, el presidente César Gaviria mandó, o sea, le digo presidente porque es de la época, ¿no? 1990. Mandó a varios del M-19 y a todos los que estaban perseguidos, ya sea por su ideología, etcétera, a escoger embajadas, bajo rangos de embajadas. Y mandó a Gustavo Petro a Bruselas. Pues él escogió, tenía que escoger 3 destinos, dice él en su libro. Entonces, el primero era Inglaterra, otro era Francia o Bruselas. Él escogió, España o Bruselas. Él escogió Bruselas. Y ahí está un embajador que tiene varios escándalos. Él lo cita y es contrastable, no solo por, digámoslo, el del Rincón del Vago, Wikipedia, no, sino informes diarios del prestigio de semana de la época, no el prestigio que tiene actual, que es muy criticado, pero no, de la época. Y encontramos también del Tiempo, El Espectador, análisis también internacionales de la BBC de Londres y de otros diarios como el New York Times. Ahí encontramos fuentes de internet, las pueden contrastar. Y decía, Carlos Arturo era el jefe de Gustavo Petro porque era el embajador en Bruselas de Colombia. Decía que él, como era muy adicto a la tecnología, le gustaba estar metiéndose ahí en internet y demás, y descubrió cómo era la tecnología de la época, era muy poco la manejaba, pues fue uno de los primeros que empezó a manejar y etcétera, y descubrió que se estaban desviando recursos de la embajada, que era una casa sencilla, el primer piso, un único piso, muy humilde, que contrastaba con la vivienda de Carlos Arturo Marulanda en su vivienda en Bruselas, que era un palacio. Además, compró un tapete súper costoso y lo compró con recursos públicos, y en vez de instalar en la embajada, lo instaló en su casa. Y ese fue por lo que cayó él, y Gustavo Petro se los dio a unos emisarios internacionales para que denunciaran. O sea, no directamente lo hizo, pero que como consecuencia de la labor que él hizo, Carlos Arturo cayó. Algo que se puede contrastar porque efectivamente Carlos Arturo renunció, salió de la embajada, tuvo que renunciar por todos los escándalos. Y fue especialmente por ello, dice Gustavo Petro, aunque tiene escándalos en su finca con paramilitares y despojos. Y también tiene otros escándalos de corrupción y alianzas con el paramilitarismo de la época. Y también cuenta de su alcaldía en Bogotá, la Bogotá Humana, y entonces él trata de defender el programa, porque fue exitoso, y cómo disminuyó la pobreza, etcétera. Ahora bien, yo aquí no voy a defender ni la candidatura de Gustavo Petro, ni su postura, ni la presidencia que está haciendo. Y por último, y quiero ser enfático, él dedica todo un capítulo al expresidente Álvaro Uribe sobre el presidente paramilitar. Algo que es curioso, digo yo, ¿por qué? Porque él cuenta todos los nexos paramilitarismo, los debates que él hizo en el Congreso, cuando anunció que es bien sabido que él sí lo hizo, y que la mayoría de gente que él denunció o que él dejó abiertas para que la Corte Suprema de Justicia investigara, cayeron. Y fue lo que se le conoció como la parapolítica, mal llamado es parapolítica. Entonces, él dedica todo un capítulo a ello, contando cómo fue que hizo, dónde fueron sus fuentes, pero sin revelar nombres, ¿no? Sino que él tenía unos colaboradores, etc. Entonces ahí está la pregunta. ¿Por qué actualmente Gustavo Petro se está reuniendo con Álvaro Uribe? Es más, he visto a Álvaro Uribe más en la Casa de Nariño, en el gobierno de Gustavo Petro, que el de Iván Duque. Deja eso entrever. Ahí está el libro, muy recomendado. Contrástelo con la internet, con reportes de diarios,
con otras ideologías, no solo se queden con el Gustavo Petro, pues como lo digo, lo pueden comparar con, porque concuerdan muchas cosas que dijo Carlos Castaño, o sea, ahí tenemos las dos partes del conflicto, y además, hay algo interesante, que sí le comparto a Gustavo Petro, el cambio climático y la naturaleza. Ahora bien, para mí, la forma de llevarlo no es la correcta, porque uno no se puede echar enemigos las grandes potencias y las grandes industrias. Hay que tratar de trabajar de la mano con ellas, ¿sí? No estoy diciendo que vaya a ser fácil o que se vaya a lograr, porque obviamente cuando no dice, no, pues sí, yo decirle, digamos, a tal multinacional que deje contaminar, pues sí, no lo va a hacer, pero no hay que sacarlas del todo, eso es como un mal necesario, hay que buscar la forma de hacer la transición o que ellos hagan parte de la industria, de la nueva industria, digámoslo así, sostenible. Hay que adaptarnos al cambio climático y hay que hacer una nueva economía sostenible, donde se favorezca el árbol sobre la industria, donde se favorezca el campo sobre la industria extractivista, pero sin criminalizarla y sin tratar de decir es que a partir de hoy o a partir de mi gobierno ya no va a haber esta industria, ya esto no va a haber, esto no, porque todo lo que somos, todo lo que comemos, todo lo que nos vestimos, andamos, compramos y demás, tiene origen capitalista, tiene origen del petróleo, tiene origen de las grandes empresas. Entonces hay que tener ese balance que Gustavo Petro no lo ha tenido, por lo menos cuando escribe y por lo menos cuando gobierna. Y por eso, en parte, en mi modo de ver, fue lo que le pasó con las basuras de Bogotá. Es bueno darle reconocimiento a los recicladores, sin duda alguna, lo que él hizo fue muy importante y además socialmente viable, importante, cambió el paradigma, dio dignidad, pero sacó a la empresa privada y quiere hacerlo todo desde el Estado. ¿Por qué no trabajamos de la mano con el capital y la propiedad privada? No digamos lo del metro. Sí es bien sabido que las busetas, los dueños de buses, no quieren soltar su negocio, pues trabajar de la mano con ellos, darle acciones como lo que se hizo con Transmilenio, pero en modo de tren. No necesita que esté el Estado. Esa es mi opinión. Obviamente si ya no quieren, ahí sí entraría el Estado a oprimir. No quieren, pero aquí está el bienestar común o el bien común sobre el particular. O está la función social de la propiedad privada. Entonces, eso lo dejo ahí como en la nube. Obviamente se puede profundizar más, pero no me quiero alargar. Y la idea es dejarles solo la iniciativa para que lo lean. Muy recomendado. De 1 a 5 le doy 4.2. Buena argumentación, sí, con ideologías de izquierda, pero hay que reconocerles que la izquierda muchas veces son más intelectuales. O sea, son unos genios académicamente hablando. Tal vez administrando no tanto, tal vez en lo económico sí que menos, pero léanlo, pero compárenlos con otros autores. Lean también de derecho. Entonces, con esto me despido. Espero que les haya gustado el análisis y síganme en mi canal y suscríbete para seguir mi contenido.